Las más de 200 muertes que El Salvador no investigará. El 13 de febrero de 2023, los hermanos Alfredo y José repartían tortillas como lo hacían durante años. Ese día, 4 policías los detuvieron. Les indicaron que pusieran las manos arriba de sus cabezas, pero antes de cumplir la orden, llegaron los golpes y las cachetadas. La patrulla los llevó a la delegación más cercana y ahí comenzó el calvario para los hermanos. Por separado los metieron en un cuarto oscuro. No se miraba nada, solo las voces se escuchaban, recuerda José. Los dejaron en ropa interior y volvieron a golpearlos. Los policías, unos 5, según recuerda, tenían las botas sobre ellos y con un bate presionaban su cuello. A José le fracturaron el brazo y Alfredo tuvo heridas en los hombros. Los liberaron después de varias horas de tortura. Las radiografías no mienten, muestran golpes y lesiones. José y Alfredo fueron liberados el mismo día. La policía no encontró qué delitos imputar. Otros salvadoreños no han tenido la misma suerte de ser liberados una vez son arrestados por la policía. Han sido encarcelados y más de 200 han fallecido sin haber sido condenados. El régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha dejado más de 200 fallecidos. En junio de 2023, 142 casos fueron archivados con el argumento del fiscal general Rodolfo Delgado que no hay delito que perseguir. 22 prórrogas para una medida temporal. Han pasado más de 24 meses desde el 27 de marzo de 2022, desde que El Salvador aprobó el régimen de excepción. Hasta el 31 de diciembre de 2023, 220 personas fallecieron en ese periodo, según el registro del Socorro Jurídico Humanitario. En 91 casos, el Socorro Jurídico Humanitario los cataloga como posible homicidio, debido a los rasgos de violencia en su cuerpo. 68 habrían fallecido por falta de atención médica y el resto por otras causas. Únicamente en 12 casos de los 218 adultos capturados se comprobó que el fallecido era pandillero activo o retirado. El resto eran taxistas, agricultores, molineros, un pastor evangélico, comerciantes, un pescador y un mecánico, entre otras ocupaciones. Autoridades niegan muertes y torturas. En junio de 2023, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó la existencia de 142 casos de fallecidos en el interior de centros penales durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Aseguró que los fiscales investigaron técnicamente cada uno de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía no publicó ningún documento sobre las investigaciones realizadas, ni las familias de los fallecidos fueron notificados sobre dichas investigaciones. El comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión, Andrés Guzmán, en más de una ocasión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, negó que ocurran muertes y torturas en los centros penales de El Salvador. Los funcionarios salvadoreños no hablan de muertes violentas ni de visibles torturas en los rostros y cuerpos de los fallecidos. Los casos documentados por el movimiento de las víctimas del régimen MOVIR evidencian los golpes, cortes y hasta quebraduras en los cadáveres. Pero los fallecimientos quedan consignados como consecuencia de neumonía, anemia, infarto, insuficiencia renal, hemorragia cerebral, tuberculosis, edema pulmonar, entre otras. El régimen, recién nacidos y menores de edad. El Socorro Jurídico Humanitario tiene entre sus registros 2 casos de bebés que nacieron en la cárcel y fallecieron luego de ser entregados a sus familiares. Un bebé de 5 meses de nacido en el penal de Izalco, Sonsonate, y Génesis, una niña de 17 meses, quien estuvo presa junto a su madre en el penal de Apanteo, Santa Ana. La causa de muerte fue insuficiencia renal, insuficiencia hepática y neumonía, en el caso del bebé de 5 meses, y bronconeumonía en la de 17. Un médico confirmó a YSU que la existencia de casos de mujeres embarazadas arrestadas en el régimen que han dado a luz en los centros penales. Otras son llevadas al hospital y regresan con sus bebés al penal de Izalco. Esta condición genera estrés en las madres, que es adquirido por los recién nacidos, señala el médico psiquiatra. Pero, ¿quién responderá por la salud de estos niños? ¿Qué pasa con la ley Nacer con Cariño?, cuestiona el médico. Las más de 200 muertes documentadas por las organizaciones salvadoreñas no serán investigadas. Así lo decidió el fiscal general Rodolfo Delgado, al asegurar que los casos se han archivado porque no encontraron delito que perseguir. El régimen de Bukele continúa provocando muertes. Un promedio de 10 salvadoreños cada mes han fallecido estando en prisión en los 21 meses del régimen de excepción. El régimen de excepción, aunque ha traído un ambiente de seguridad pública,
ha generado grandes daños de todo tipo en la sociedad salvadoreña, dice Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen MOVIR. La indiferencia nos vuelve cómplices.